Son fríos al tacto y de apariencia común, pero en su interior se agita una fuerza capaz de mover el mundo. Cada año se invierten más de 20.000 millones de dólares en estos objetos aparentemente ordinarios. Son los imanes, el corazón que impulsa cada motor, turbina y dispositivo moderno. Detrás de su sencilla fachada se esconde una asombrosa combinación de ciencia de materiales, ingeniería metalúrgica y una precisión a escala atómica. El proceso comienza con la extracción de minerales de tierras raras desde las profundidades de la Tierra. A partir de aquí, la materia prima debe superar decenas de etapas complejas, que incluyen purificación, fusión, prensado de polvo, sinterización y magnetización. Es en el interior de estas factorías donde el metal se transforma en fuerza, y esa fuerza se convierte en el cimiento del futuro tecnológico de la humanidad. Una fuerza invisible mueve el mundo moderno, y casi toda esa fuerza fluye desde un único lugar. China ejerce un control abrumador sobre la industria de los imanes de tierras raras, al concentrar más del 90% de la capacidad mundial de refinado y fabricación. Desde las operaciones mineras de neodimio en Mongolia Interior hasta las plantas de sinterización en su costa oriental, prácticamente toda la cadena de producción de imanes permanece bajo su control. A partir del año 2025, el gobierno chino implementó una nueva regulación que exige una aprobación previa para exportar cualquier producto que contenga incluso una mínima fracción de estos materiales. Esta política ha forzado a muchas corporaciones occidentales a depender de la autorización china, despertando serias preocupaciones sobre una posible palanca estratégica dentro de la cadena de suministro de alta tecnología. Ante un dominio casi total sobre este sector de materiales tan fundamental, emerge una pregunta de enorme calibre. ¿Qué ocurriría con los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas e incluso la propia industria estadounidense si China interrumpiera de repente la exportación de imanes? Son la fuerza invisible que mueve nuestro mundo, pero su origen yace oculto en las entrañas de la Tierra. El viaje de un imán comienza en las profundidades de minas de minerales, donde menas de tierras raras como el hierro, el bario o el estroncio se esconden entre capas de roca. Equipos de ingenieros geólogos exploran minuciosamente cada veta, rica en neodimio y otros elementos valiosos, perforando sondeos exploratorios para delimitar con exactitud las zonas de extracción. Cuando el mineral está atrapado en roca dura, se recurre a voladuras de precisión milimétrica. La cantidad de explosivo y su ubicación se calculan para que los bloques de mineral permanezcan intactos, evitando su fragmentación y preservando la calidad de las tierras raras. A diferencia de la minería a gran escala, este método no busca la destrucción masiva, sino el control absoluto y la máxima precisión. Una vez liberados, los bloques de mena son transportados a patios de acopio mediante cintas transportadoras de alta resistencia y camiones especializados. Allí se clasifican en montones distintos según su tipo, listos para las siguientes fases de refinado. Durante todo el proceso, la seguridad es primordial, ya que las menas de tierras raras a veces contienen uranio o torio. El polvo y los gases tóxicos deben ser minimizados y monitorizados estrictamente para garantizar la seguridad de los trabajadores. Una vez extraídos y llevados a la planta, los bloques de mena que contienen tierras raras, hierro, bario o estroncio, pasan por una limpieza preliminar para eliminar arcilla e impurezas superficiales. Luego, en la sección de molienda, el mineral limpio se introduce en un molino de bolas o en un molino de chorro. Para las tierras raras, la velocidad de rotación del tambor se mantiene constante entre 20 y 30 revoluciones por minuto, mientras que la presión del aire comprimido en el molino de chorro se estabiliza entre 85 y 100 libras por pulgada cuadrada. Este proceso se extiende durante 4 a 6 horas, hasta que las partículas alcanzan un tamaño promedio de 3 a 10 micras. Durante toda la operación, la temperatura interna de la cámara de molienda se vigila sin descanso, sin superar nunca los 180 grados Fahrenheit. Así se evita cualquier alteración en la estructura cristalina o la pérdida de sus propiedades magnéticas naturales. Una vez molido, el polvo se enfría con un gas inerte y atraviesa un sistema de cribado de múltiples capas que separa las partículas según su tamaño.
Con el mineral ya convertido en un polvo fino, la siguiente etapa es la flotación, un proceso diseñado para separar las partículas valiosas de las impurezas no deseadas. El polvo se mezcla con agua y reactivos especiales, creando una emulsión líquida. Al inyectar aire en esta mezcla, las partículas de interés se adhieren a las burbujas y ascienden a la superficie, mientras que la roca, la arena y otras impurezas más pesadas se hunden en el fondo. Mediante este método se aíslan elementos como el neodimio, el samario y el óxido de hierro, formando un polvo purificado listo para la producción de imanes. A diferencia de la flotación de metales comunes, el tratamiento de las tierras raras exige una precisión extrema. Tanto la espuma como la pulpa deben controlarse con sumo cuidado, pues las concentraciones de estos minerales son muy bajas y cualquier contaminación puede arruinar el lote. Toda la operación se desarrolla en un tanque sellado, equipado con colectores de polvo y sistemas de control químico para impedir la liberación de gases o polvos nocivos. Cada lote de flotación dura entre 1 y 2 horas, tiempo suficiente para que las partículas valiosas se adhieran a las burbujas y floten hacia la superficie, conservando su pureza elemental. Una vez que los minerales de tierras raras, hierro u óxido, han sido flotados y recolectados, el siguiente paso es preparar estas materias primas para la producción de la aleación. En esta fase, los ingenieros examinan la pureza, el contenido de humedad y las proporciones elementales de cada lote de mineral. Para los imanes de tierras raras, se combinan neodimio, hierro y boro en proporciones exactas. Mientras tanto, para los imanes de ferrita, el polvo de óxido de hierro se mezcla con bario o estroncio. Cada material se pesa y se mide con una precisión absoluta para garantizar que el imán final posea una fuerza magnética potente y estable. Una vez mezclados, los materiales se transfieren a cámaras selladas o contenedores especiales, evitando así cualquier contaminación o contacto con el aire. Un enemigo invisible amenaza su creación: el aire. Cada partícula debe ser aislada, protegida de cualquier contacto para evitar la contaminación. Una vez que las materias primas han sido mezcladas e inspeccionadas en la fábrica, el siguiente paso es la fusión que dará forma a la aleación. Previo al encendido, la cámara del horno de inducción se evacúa para crear un vacío y luego se llena de gas argón. Este entorno inerte elimina por completo el oxígeno y la humedad, previniendo la oxidación que destruiría el neodimio, un elemento extremadamente sensible al aire. A partir de aquí, materiales como el neodimio, el hierro y el boro se introducen en el horno, donde la temperatura asciende hasta alcanzar entre 2.500 y 3.000 grados Fahrenheit. La mezcla se calienta de forma continua durante unas 2 a 4 horas, permitiendo que todos los metales se fundan por completo y se combinen en una aleación uniforme. La duración del calentamiento se calcula con precisión para lograr la estructura cristalina ideal, preservando al mismo tiempo la integridad de los elementos de tierras raras. Para los imanes de tierras raras, una vez que los metales se han fundido por completo, la aleación líquida se enfría vertiginosamente sobre un tambor giratorio en cuestión de segundos. Esta técnica de enfriamiento instantáneo provoca que el metal se solidifique en finas escamas metálicas, con una estructura de cristal fina y uniforme, de escamas metálicas a un polvo casi impalpable. La transformación exige un entorno tan controlado como el del propio horno. Una vez refinada, la aleación de neodimio, hierro y boro se tritura hasta convertirse en un polvo ultrafino dentro de una atmósfera de gas inerte para impedir la oxidación. La mezcla resultante exhibe un color gris oscuro con un sutil matiz violeta, y sus partículas miden apenas unas pocas micras de diámetro. A continuación, este polvo magnético se introduce en un molde de acero de alta presión, mientras se le expone a un potente campo magnético que alcanza varios teslas. Bajo la influencia de este campo, millones de partículas microscópicas de la aleación giran hasta alinearse en la misma dirección magnética. Se comportan como innumerables agujas de brújula, apuntando todas hacia un único polo. El proceso entero dura apenas unas pocas decenas de segundos, pero exige un control absoluto sobre la presión, la intensidad magnética y la velocidad de compresión.
Cualquier inconsistencia en el campo o un cambio brusco de presión podría perturbar la alineación cristalina, impidiendo que el imán alcance su máxima fuerza de atracción. El resultado es un conjunto de bloques de aleación, sólidos pero frágiles, cuya estructura cristalina ha sido completamente orientada. Estos son los núcleos magnéticos en bruto, listos para las fases de centrado y tratamiento térmico que liberarán su poder final. Parecen sólidos, pero en realidad son tan frágiles como la cerámica y aún no poseen propiedades magnéticas. Para convertirse en verdaderos imanes, los bloques recién prensados se colocan dentro de un horno sellado, completamente aislado del aire exterior. Dentro de la cámara, la temperatura aumenta gradualmente hasta unos 2200 a 2400 grados Fahrenheit, lo suficientemente caliente como para que las superficies de las partículas de polvo comiencen a fundirse suavemente y a unirse bajo el propio peso del metal. Durante las siguientes 4 a 5 horas, el sistema mantiene una temperatura estable, permitiendo que las partículas de la aleación se compacten firmemente y eliminen hasta los vacíos más diminutos entre ellas. En esta fase, el material pasa de una forma porosa a un sólido completamente denso, alcanzando casi el 100% de la densidad del metal a granel. Una vez que se logra el equilibrio deseado, la temperatura se reduce lentamente durante varias horas, grado a grado. Este enfriamiento controlado da tiempo a la estructura cristalina para fijar la orientación magnética previamente alineada. Finalmente, un tratamiento térmico adicional a unos 950 grados Fahrenheit estabiliza toda la estructura, completando el proceso de sinterización. El bloque en bruto ya tiene su orientación, pero aún no su forma definitiva. Después de que los núcleos centrales se han endurecido y solidificado, el siguiente paso es el mecanizado y el recubrimiento protector. En esta etapa, los bloques de imán se cortan, rectifican y perforan utilizando herramientas de precisión, como cuchillas de diamante o sistemas láser, para lograr la forma y las dimensiones exactas requeridas por el diseño. A continuación, los imanes reciben una capa protectora que los resguarda de la corrosión, la humedad y el desgaste mecánico. Para los imanes de neodimio hierro-boro, el recubrimiento suele consistir en níquel, zinc o epoxi, que no solo protege la superficie, sino que también preserva la fuerza magnética interna. A diferencia de los metales ordinarios, esta capa protectora es esencial, ya que el neodimio hierro-boro es altamente sensible a la oxidación. Sin ella, la fuerza magnética puede degradarse rápidamente, comprometiendo tanto el rendimiento como la longevidad. Hasta ahora, es solo un bloque de metal inerte. Su verdadero poder duerme en su interior, esperando ser despertado. Una vez que los imanes han sido mecanizados y recubiertos, permanecen completamente inactivos, sin mostrar todavía polos norte o sur. La etapa de magnetización es el proceso que desata su auténtica fuerza. Cada imán se coloca entre los polos de un magnetizador de impulsos, donde una corriente eléctrica extremadamente alta, de entre 2000 y 3000 voltios, se descarga en apenas 1 a 5 milisegundos. Este torrente de electricidad genera un campo magnético instantáneo con una intensidad de unos 3 a 5 teslas, decenas de miles de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. En ese breve instante, todos los dominios magnéticos dentro de la aleación se alinean perfectamente en la dirección establecida durante el moldeo. Esta sincronización permite que el imán alcance su máxima remanencia, BR, y coercitividad, HC. Si el pulso magnético es demasiado fuerte, la tensión interna puede distorsionar la estructura cristalina. Si es demasiado débil, algunos dominios permanecen desordenados, causando una caída notable en la fuerza magnética. Tras la magnetización, el campo superficial de cada imán se mide con un sensor Hall y su polaridad se verifica mediante un probador de orientación automático. Aquellos que no cumplen las especificaciones se desmagnetizan y reprocesan, mientras que los calificados se sellan y preparan para las etapas finales de inspección y empaquetado. Una vez despierta su fuerza, controlarla se convierte en el último desafío.
Después de que los imanes han sido magnetizados, el siguiente paso es la inspección de calidad y el embalaje antes del envío. Cada imán se somete a pruebas de fuerza magnética, orientación de los polos, resistencia térmica y protección contra la corrosión para garantizar que cada pieza cumpla tanto con los estándares técnicos como con los requisitos del cliente. Instrumentos de medición especializados permiten a los ingenieros detectar de inmediato cualquier imán con fuerza magnética desigual o alineación de polos incorrecta. Luego los imanes se empaquetan con sumo cuidado, ya que su atracción magnética es extremadamente fuerte. Cada pieza se separa con escudos no magnéticos o espaciadores de plástico especiales para evitar que se adhieran entre sí o dañen sus superficies. Las cajas de almacenamiento están construidas para resistir impactos durante el transporte, asegurando que los productos lleguen en perfectas condiciones a fábricas de motores, fabricantes de turbinas eólicas, plantas de robótica y productores de equipos electrónicos. El embalaje de los imanes también requiere una atención cuidadosa a los campos magnéticos para que no interfieran con dispositivos electrónicos cercanos y para que cada imán conserve toda su fuerza. Una vez completada la inspección y el empaquetado, los productos terminados están listos para impulsar las tecnologías modernas, desde vehículos eléctricos y robots industriales hasta turbinas eólicas, donde cada imán se convierte en un corazón invisible pero poderoso que impulsa sistemas enteros. Su poder es invisible al ojo humano, pero su influencia está a punto de transformar nuestro mundo. Una vez completados, la fuerza contenida en estos imanes comienza a impulsar innumerables dispositivos y tecnologías modernas. En la industria del vehículo eléctrico, los imanes de neodimio, hierro y boro se alojan en los rotores del motor. Allí desatan un potente campo magnético que proporciona un funcionamiento suave, optimiza la eficiencia energética y eleva el rendimiento al máximo. Mientras tanto, en las turbinas eólicas, imanes orientados con precisión milimétrica se disponen dentro del rotor para convertir eficazmente la energía del viento en electricidad, ayudando a llevar energía limpia a millones de hogares. Estos imanes también se convierten en el corazón palpitante de robots industriales y equipos médicos, donde sus poderosos campos magnéticos garantizan una precisión de movimiento absoluta. Mueven desde los brazos robóticos que ensamblan coches hasta los escáneres de las máquinas de resonancia magnética, MRI, que exploran el cuerpo humano. Incluso en los dispositivos electrónicos cotidianos, como altavoces, discos duros y los diminutos sensores de los teléfonos inteligentes u ordenadores, los imanes desempeñan un papel crucial. Son los encargados de generar campos magnéticos, convertir energía y dirigir señales con una exactitud asombrosa. Son apenas fragmentos de metal pulido, pero en su interior reside una fuerza invisible que mueve el mundo. Su viaje comienza en las profundidades de la Tierra, con la extracción del mineral en bruto, y culmina en silencio, haciendo girar los rotores de los motores eléctricos. Esta misma potencia impulsa las palas de los aerogeneradores y energiza las incontables tecnologías que dan forma a nuestras vidas, desde la extracción y la molienda del material hasta el moldeo y el centrado de las piezas. Luego, el mecanizado, la magnetización y las meticulosas pruebas de calidad. Cada etapa es un testimonio de precisión e ingenio humano, la prueba de que incluso los componentes más pequeños pueden albergar un poder verdaderamente extraordinario.